Feliz viernes a todos. Amén. Vamos a ponernos de pie, amén. Y los que nos escuchan también a través de la internet, bienvenidos sean. Y vamos a estar estudiando hoy desde aquí, desde el área de la Bahía de San Francisco. Saludos a todos los que nos escuchan en diferentes partes de los Estados Unidos. En México, creo que hay varios hermanos en el área de Veracruz, la Ciudad de México también que nos escuchan. Hoy estaremos tocando un tema siempre basado en lo que viene siendo la vida del discipulado, que le he titulado La fe genuina produce una vida transformada. La fe genuina produce una vida transformada. Y vamos a leer como texto base Santiago 2:26. Y de ahí vamos a ir desglosando para que usted vaya tomando notas, si usted desea, para que podamos ver cuál es la importancia de este tema del libro de Santiago, o la carta de Santiago. Santiago 2:26, vamos a tomar ese texto base, amén. También los hermanos que nos escuchan pueden poner algún comentario ahí, que Dios les está hablando a su vida, algo que nos aporte también para nosotros algo en esta noche. Santiago 2:26, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, que estás en el cielo una vez más, Dios Todopoderoso, te damos gracias y pedimos que seas tú, que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, Pastor Octavio es solamente un vaso útil, pero sé tú hablando a través, Señor, de tu santa palabra. Que tú hables, Señor, y que seas el que nos instruyas y nos guíes de la manera como tú, Señor, quieres que nos comportemos como hijos en medio de un mundo, Señor, difícil, en medio de un mundo, Señor, religioso, en medio de un mundo caótico, pero que tú nos guíes, nos enseñes y nos vayas llevando paso a paso, Señor, conforme a tu santa voluntad. Por Cristo Jesús lo pedimos, lo recibimos. Decimos amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Bueno, vamos a solamente a dar una pequeña también breve introducción de que en el capítulo 1, ahí mismo de Santiago, si usted lo quiere leer, solamente voy a leer el versículo número 1 de Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El apóstol Santiago básicamente es el mismo que se habla en el libro de los evangelios, en los evangelios, que es Jacobo. Amén. Jacobo es el mismo Santiago, ¿estamos de acuerdo? Más que aquí pues es el libro de Santiago, pues, pero es en sí, este hombre fue el medio hermano de Jesucristo nuestro Señor. O sea, José y María eran los padres de Jacobo o Santiago. Pero si usted se pone a ver, hermano, en el verso número 1, como dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Fue muy sencillo, fue muy humilde, no quiso poner tantas notas como decir, yo soy Santiago, siervo del Señor, y mi hermano era Jesucristo y todo eso, sino que fue humilde, fue sencillo. Entonces, en el punto, hermano, que estamos viendo hoy, Dios nos quiere hablar acerca de qué es la importancia de lo que el apóstol Santiago escribe en su carta y habla prácticamente de una vida que tiene que dar fruto, no solamente de que si creamos en Dios o tenemos fe, pero esa fe está muerta. Amén. Entonces necesitamos esforzarnos cada día y tener prácticamente y saber qué es lo que la fe tiene que producir en la vida cristiana. Tiene que producir una transformación, tiene que producir, hermano, fruto. Así como dice el versículo que leímos, dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así la fe, si no tiene obras, está muerta. Amén. Entonces, es como cuando nosotros vamos en la escuela, ustedes han escuchado esa versión o esa teoría que se dice, tenemos la teoría, ¿sí o no? Pero ahora tenemos que ir a la práctica. Entonces, si nosotros hemos conocido al Señor, hemos conocido de su grandeza y todo, y ahora tenemos fe, ¿cuántos tienen fe aquí? Entonces necesitamos que esa fe pueda comenzar a avanzar. No podemos dejarla estancada ahí. No podemos decir solamente creo en Dios, pero nuestra fe está estancada. Y de eso se trata el libro o la carta del apóstol Santiago, que es una carta muy básica,
pero habla acerca de las verdades que Dios quiere que como hijos, como creyentes, tengamos, hermanos, en estos tiempos, que vivimos en tiempos donde cualquiera puede tener fe, ¿sí o no? Cualquiera dice, oh, yo tengo fe en Dios, pero la importancia de tener fe es que no todos muestran esa fe como es. Entonces, Dios quiere que vayamos avanzando cada día. Ahora, una fe de palabras, pero podemos tener una fe muy grande de palabras, pero no de transformación. Hay gente que dice, yo tengo fe, pastor, yo tengo fe, yo tengo esto, pero su vida no da el fruto de fe. Amén. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de fe tienen los que nos escuchan a través de las redes sociales? Porque la verdadera fe no solamente se confiesa, sino que se demuestra. Y lo estamos viendo hoy en estos tiempos tan difíciles, donde cualquier personaje, cualquier creyente dice tener fe, pero su fe, hermanos, no, hermanos, se está exponiendo a lo que Dios quiere, que sea una fe firme, una fe genuina, una fe que pueda dar ese fruto de ver la vida transformada, no quedarnos como solamente decir, yo creo en Dios, pero no tenemos ese avance. Y es lo que el apóstol Santiago, hermano, exhortaba, les mandaba esta carta a los que estaban en la dispersión y les decía prácticamente que tenían que ser hacedores de la palabra. Mire lo que dice el versículo número 22, capítulo 1, versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Pero dice la palabra del Señor, por eso le digo que ¿qué tipo de fe tenemos? Dice el apóstol Santiago, y Santiago era muy directo, era muy franco, era muy firme en lo que decía y no le tenía miedo a la gente. No le tenía miedo que, ay, se van a enojar, no les diga así. Al contrario, lo decía porque era palabra de Dios. De igual manera, aquí también lo decimos así, tal como está la palabra de Dios, firme, y no queremos cambiar nada. Al contrario, queremos que las palabras que están en la palabra, hermano, puedan hacer, hermano, eco en nuestra alma y pueda haber esa transformación que Dios, hermano, anhela en nuestras vidas. Mira lo que dice, verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermano, Santiago está hablando aquí de que muchos de nosotros escuchamos la palabra, venimos al culto y alabamos a Dios y aplaudimos y aleluya, gloria a Dios, pero al final, hermano, de nuestro día o al final de la semana, pareciera que, hermano, la palabra no ha hecho ese efecto que Dios quiere que tenga. Entonces necesitamos que esa fe verdadera comience a demostrarse, pero no para creernos más, sino que para nuestro avance personal. Entonces la fe genuina es una fe viva y no muerta. Amén. Es una fe que está viva y que a pesar de las luchas, de los problemas, de las situaciones, de las vicisitudes, de las cosas que pasan en nuestras vidas, que esa fe está en nosotros, pero que tiene que haber una vida que comience a dar fruto. Verso número 26 del capítulo 2 que leímos. Porque el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto. O sea, si, hermano, si mi cuerpo, yo ahorita, gracias a Dios, todos tenemos vida aquí, sí o no, pero el día cuando Dios nos llama a su presencia, el aliento de espíritu de la vida se va y el cuerpo está inerte, no puede hacer nada. Así está la fe muchas veces. La fe, hermanos, está ahí, pero está muerta, no se ha movido, no ha avanzado. Y Dios quiere que comencemos a comenzar a dar ese fruto, porque una fe sin obras está muerta completamente. El apóstol Santiago hace esa comparación contundente, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo, cuando han visto un difunto, ahí prácticamente ahí está el cuerpo, pero si ya no tiene el espíritu, está muerto. Igual la vida del creyente, hermano, si esa fe no tiene obras, también es una fe que está prácticamente agonizando, está muerta. Eso significa que no toda la fe es verdadera, sino que existe también fe que son falsas, estéril, sin frutos. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 16. Vaya conmigo.
Para que vea que la fe muchas veces se puede decir que está ahí, pero es una fe que está muerta, que está todavía en una situación que no ha dado ese fruto que Dios quiere que dé. Mateo capítulo 7, versículo número 16, para que usted lo pueda notar y pueda ver la responsabilidad que Dios quiere que tengamos. Mire el capítulo 7, versículo 16. Y aún voy a leer desde el 13 para que veamos lo que Dios habla aquí acerca de cuál es la verdadera fe que tenemos que tener. Entrar por la puerta estrecha, verso 13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usted ya se imaginará, puede empezar a saber de esas personas que son disque creyentes, disque apóstoles de Dios, pero son, hermano, lobos vestidos de ovejas. Y hay muchos ahorita, hermano, y usted me va a entender, no quiero entrar en tanto detalle, pero al buen entendedor pocas palabras, ¿sí o no? Estamos viendo ahorita iglesias grandes, hermano, mega iglesias que están ahí, hermano, hombres que están, dizque apóstoles, pero al ver su testimonio, al ver su vida, al ver las herejías que tienen, las enseñanzas que tienen, y todavía la gente les cree, qué tremendo es eso. ¿Amén, hermanos? Amén. Qué tremendo. Pero mire lo que dice el verso número 16. Por sus frutos los conoceréis. Ahí están las personas que, hermano, esos frutos, porque hay un dicho también que dice por ahí, dice, cuando el río suena, entonces, no solamente, hermano, se habla por hablar, no solamente a esas personas se les señala, ¿por qué? Porque son personajes, son disque cristianos y creyentes que, hermano, dan fruto, pero el fruto no es un fruto de Dios y pronto se van a estar enfrentando con el Hijo de Dios. Amén. Pronto esas personas que dicen ser enviados de Dios, personas que son, dizque, con grandes hombres de fe, pero aquí dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Personajes, hermano, que solamente viven para sus propios deleites, para sus pasiones, pero hermano, un día, no muy tardado, Dios va a tratar con esas personas. Santiago 2:17 también, regresemos a Santiago. Y entonces el apóstol Santiago, hermano, trata de enseñarnos lo que viene siendo la vida cristiana, una vida cristiana práctica, sencilla, hermano, que no seamos religiosos, que seamos prácticos, que seamos obedientes a Dios, que seamos dispuestos a vivir una fe genuina, no una fe falsa, no una fe sin obras, sino que, hermano, la salvación no es por obras, pero tenemos que, hermanos, comenzar a aplicar esa fe que puede traer grandes maravillas para la obra de Dios. Mire lo que dice 2:17. Así también, la fe, si no tiene obras, como dice, está muerta en sí mismo. No basta con decir solamente creo en Dios, no. No basta con decir yo creo en Dios, amén, yo creo que Dios existe y sé que está en el cielo, qué bueno. Pero la verdadera fe, amén, escuchen aquí, la verdadera fe se evidencia cómo vivimos. Hay gente que allá afuera está ahorita, cree en Dios, pero le aseguro que no están viviendo una vida agradable a Dios. ¿De qué sirve decir que creen en Dios cuando, hermano, sus evidencias de su vida están dando otro fruto que no están viviendo como tales, como creyentes, como habla el apóstol Santiago? Entonces, su fe, hermano, si no tiene obras, es muerta en el sentido de que la salvación es por obras, pero significa que esa fe tiene que comenzar a dar fruto. A eso se refiere, a vivir para Cristo, a vivir para el Señor. No solamente en ciertas temporadas, no solamente en el verano, en el invierno, en el otoño o en la primavera, sino todo el tiempo dar fruto, estar llenos de Dios y viviendo una fe genuina que es la que nos va a llevar a la eternidad con el Señor. Entonces la fe real siempre nos lleva a obedecer a Dios, ¿sí o no? La fe genuina produce obediencia a Dios.
Vamos a dar un ejemplo bíblico grande, también ahí en el capítulo número 2 de Santiago, versículo 21 y 22. Ahí mismo, mire. ¿Ya lo tenemos ahí mismo? Ese es un ejemplo, hermano, verídico, grande, de una fe genuina que produce obediencia a Dios. Eso es lo que se trata la fe. La fe es algo que tiene que dar fruto de obediencia. No solamente decir, oh sí, yo creo a Dios y todo, pero mi fe no está dando ese hermano, ese salto para seguir adelante, para seguir avanzando. Capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otro ejemplo también ahí mismo está en el versículo 25, dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu, eso es lo que leímos, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Abraham obedeció y ejerció esa fe y la puso por obra. Amén. Cuando le dijo Dios, sacrifícame a Isaac. Él pudo haber dicho, Dios, yo creo en ti, pero pues no tengo fe para eso, como que me estás pidiendo algo grande. Génesis 22, vamos a ir. Génesis 22. Al principio de la Biblia, en el primer libro de la palabra, en Génesis 22, a los que nos escuchan también, ahí pueden ustedes también tomar nota, en la internet pueden anotar para poder ir avanzando. Génesis capítulo 22. ¿Ya lo tenemos? Aquí viene la fe de Abraham, que fue, hermano, puesta en evidencia cómo vivía él. Era un hombre que era de fe. Una fe genuina. ¿Sí o no era genuina la fe de Abraham? Una fe genuina, una fe que actuaba. Amén. Una fe que a pesar de las situaciones difíciles que Dios, hermano, le estaba poniendo, Dios, hermano, para él no lo detuvo nada, para él no puso pretextos, él fue y avanzó porque era un hombre que había creído a Dios y le había creído a Dios y empezó a poner en práctica esa fe que él tenía. La quería ejercer esa fe. Y de eso se trata la vida cristiana, de que tengamos una fe viva y no una fe muerta. El verso número dice, voy a solamente a brincarme algunos versículos. Dice, aconteció después, verso 1 del capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice que Dios lo probó. No lo tentó, lo probó. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero mire la obediencia, por eso le digo, una fe genuina, obedece a Dios, amén. Si Dios te dice, ve, y uno tiene que hacerlo. Si Dios nos dice, hay que, hermano, ser fieles a Dios, hay que congregarnos, hay que hacerlo porque Dios nos manda, es un mandato de Dios. Pero hoy en día la iglesia está al revés, la iglesia dice que tiene fe, pero no está poniendo en práctica la obediencia a esa fe que tiene. Y dice, y el verso 3, mire lo que dice, mire la obediencia de este viejito, de este hombre que puso en práctica su fe. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Quién le dijo?
Tenemos que obedecer la voz de Dios, ¿sí o no? Porque si la gente no la obedece, un día ya sabemos todos que vamos a dar cuentas a Dios también. Pero tenemos que aplicar esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones y ejercerla como verdaderos creyentes, como una fe genuina, que nos ayude y que haya en nosotros cada día una diferencia como creyentes. Que no nos quedemos como el montón de creyentes que están por ahí, hermanos, que son miles, que muchos creyentes, pero que su fe no está, hermano, dando ese fruto que Dios quiere que demos. Hoy hay muchos así, tristemente. Continúo. Y después el verso número 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá, mire, de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, verso 9, y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Qué cuadro tan difícil, ¿no? Amén. Pero todo era por fe. Y la gente dice, pero pues entonces, ¿qué Dios tan...? Hay gente que toma esos versículos de una manera como para justificar de que Dios, ¿cómo le pedía a eso a Abraham? Pero Dios, hermano, obvio, solamente lo probó, lo estaba probando. Al fin de cuentas, fue también una figura, o fue un ejemplo de que Dios, nuestro Padre, enviaría a Cristo Jesús a la tierra. Y Él sí moriría por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas. El único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, dejaría su trono de gloria y vendría a la tierra a morir por los pecadores que somos usted y yo. Amén. Por eso entonces cuando Dios, hermano, ve que Abraham está siguiendo los mandatos de Dios, hermano, Dios se agradó. ¿Se agradará a Dios de aquellos que dicen tener fe, pero no viven como creyentes genuinos? No creo. Y dice, entonces, dice el verso número 10, ya estaba ahí, hermano, el muchachito, ya estaba Isaac ahí amarradito como un corderito para seguir el próximo paso, porque Dios estaba probando a Abraham, quería ver cómo estaba su posición de creyente, nunca lo había visto a él, pero estaba, hermano, Dios tratando con él y lo había, hermano, preparado, primeramente lo había sacado de su casa y de su parentela y hermano, obedeció a Abraham. ¡Qué hombre de fe! Por eso le dicen el padre de la fe, porque obedeció, no como muchos, hermano, que no obedecen cuando Dios nos habla. Que hacemos, hermano, le hacemos oídos sordos y no queremos, hermano, que Dios quizás nos esté hablando. No ponemos atención y ese es un problema grave hoy. Verso número 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero aquí viene lo grande. Por supuesto que Dios no iba a permitir eso. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo... Le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, mire qué obediente para todo. Decía, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Qué grande es Dios, ¿sí o no? Pero qué grande también fue Abraham. Entonces, esa era una fe genuina. Quiero que esto se lleve en el corazón, lo que le voy a decir. La fe genuina como la de Abraham produce obediencia. Aunque usted diga, produce obediencia. Por eso, cuando uno ya como creyente, hermano, aquí no venimos a jugar a la iglesita, ¿o sí? Aquí estamos en serio, aquí estamos luchando contra las huestes de maldad en las regiones celestes, contra Satanás y sus secuaces que muchas veces detienen a mucha gente y le están quitando la poca fe que tienen en sus corazones. ¿Por qué? Porque la gente se ha descuidado.
Y la gente piensa que todo es fácil. No, sí voy a tener tiempo para Dios después, pero no es así. Dios no anda jugando. Dios está en serio. Hebreos 11:8, vaya Hebreos ahora. De un extremo hasta el otro. Hebreos 11:8. Ahí está lo que viene siendo the Hall of Fame of the Faith. El salón de la fama de la fe. Amén. ¿Cuántos lo creen? El salón de la fama, o cuál fama, pero los hombres que fueron hombres de fe, mujeres de fe, y que sin ver, creyeron, obedecieron. ¿Por qué? Porque tenían una fe genuina. Como nosotros tenemos la fe genuina. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, mire, ¿cómo dice? Obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice, y salió sin saber a dónde iba. No sabía. Pero Dios lo llevó. Pero obedeció. La fe genuina, repito otra vez, produce obediencia en medio de las situaciones que a veces uno no entiende. Pero si Dios nos está poniendo en el corazón que nos preparemos, que cada día avancemos, que apliquemos, que esa fe la pongamos en práctica, en obra, no solamente que la tengamos como teoría, como una fe que está ahí, pero que comience a dar fruto para la gloria de Cristo Jesús. Principio, hermano, es algo que tenemos que tener como un principio básico en nuestras vidas. La fe no solamente es creer, sino es actuar conforme a lo que creemos. Si creemos en Dios, vamos a obedecer su palabra, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cuántos creen en Dios? Hay que obedecer la palabra. También los de las redes sociales, obedezcan la palabra también. Y si creemos en Cristo, nuestro Señor, tenemos que vivir como Él manda. En santidad, en entrega, en dedicación, en obediencia. Gracias. Porque la fe genuina transforma el carácter también. Una fe genuina produce cambios, hermanos, internos y visibles. Se tiene que notar. No puede ser el mismo de antes. No puede ser la misma de antes. Tiene que haber cambios en su vida cuando esa fe, hermanos, así como la fe de Abraham, hermano, hubo cambios en su vida. Dejó su familia, dejó su parentela, dejó todo. Y al final de cuentas, la prueba más grande que Dios le puso era sacrificar a su hijo único, pero obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque había creído y le había creído a Dios de todo corazón. Hoy la gente no. Hoy si la gente no le hace un milagro a Dios, no creen. Tiene que Dios como cumplir a veces un capricho para que la gente crea. Una fe verdadera produce cambios internos y visibles. Vamos a Romanos 12. Romanos capítulo número 12. Tiene que haber cambios, tiene que haber una transformación, como dice la palabra, hermanos, una vida nueva. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, no, amados hermanos, no nos conforméis. Si otros se quieren conformar, conformistas, allá ellos estarán dando cuentas a Dios, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no nos conformemos a este mundo, tiene que haber evidencias de una transformación, de que tenemos que ser transformados cada día, de que tenemos que ser creyentes diferentes. Amén. Pero hoy en día le digo, muchos no toman esa responsabilidad. Tiene que haber cambio en nuestras acciones. Efesios 4.
Tiene que haber cambio en nuestras acciones. No podemos decir que tenemos fe en Dios, pero nuestras acciones dan otra perspectiva. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23 y 24. Ya lo tenemos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice el apóstol San Pablo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y también dice el verso número 24, y vestíos, o sea, ponernos ahora sí, hermano, la nueva vestimenta del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cambia nuestras prioridades. Se ve un fruto visible. Se empieza a ver un fruto visible de amor, de humildad, de sencillez, hermano, de servicio, de perdón, que aunque, hermano, estemos en esta carne, pero la fe nos impulsa a eso, a tener esa compasión por los demás, a tener ese deseo de servirle al Hijo de Dios, a servirle así como Abraham, hermano, se despojó y salió tempranito llevando a su hijo. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios con una fe genuina. Pero hoy en día, le digo, si no hay cambios, hay que examinarnos entonces qué está pasando con esa fe. Ya sé, hay muchos creyentes de diferentes lugares, muchos que dicen que aman a Dios y todo, pero su vida es un desastre. Todavía no han aprendido a dar ese cambio que Dios quiere que demos. Gálatas, un poquito atrás. Gálatas, capítulo 5. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sí? 5:22 también. Aquí habla del fruto del Espíritu Santo también. Primero, el apóstol Pablo habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Por eso, el verso número 16, para que veamos cómo primero Pablo habla a la iglesia de los Gálatas, le dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso número 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, dígalo, benignidad, bondad. ¿Y qué dice? Fe. Ese es el fruto del Espíritu. Tiene que haber esos frutos en el creyente, como lo hubo en el apóstol Pablo, como lo hubo en Santiago, que Santiago les decía las verdades a los que estaban en la dispersión, que vivieran para Cristo, que vivieran para Jesús de una manera santa y agradable para el Señor. Amén. Y por eso tenemos que hacerlo. Por eso, si no hay un cambio, hay que examinar esa fe que está pasando. Usted vaya en el espejo y vea y diga, oye, pero yo voy a la iglesia y sigo el mismo. Voy a la iglesia y no hay cambio, no hay transformación. Entonces, Señor, ayúdame, cámbiame. Que mis acciones den frutos, que nos vistamos del nuevo hombre, como dice Efesios. Ya dejando al viejo hombre, dejándolo a un lado ya y poner ahora una nueva vida, una nueva fe para el Señor. La fe genuina también se refleja en obras de amor. Amén. Santiago 2, ahí volvamos a Santiago otra vez. Y Santiago era cuidadito, era el líder de la iglesia de Jerusalén, era muy estricto él. Y este hermano sabe que sí era, que no lo conoce, pero era un hombre de hecho y derecho. No andaba con cuentos. Si te veía así, hermano, yo creo que si te veía así, medio así, parece bien, como hijo de Dios. Derechito. Hoy les dice uno eso a la gente y la gente se enoja. Me ofendió el pastor. Amén. Sonríase que el Señor le ama. 2:15. La fe genuina refleja también en el amor, en obras del amor. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos
y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? O sea, si vemos a algún hermano que está en necesidad y nosotros pudiendo tener la manera de hacerlo, hay que apoyarlo, hay que ayudarle, aunque sea con algo sencillo, pero hay que hacerlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan, capítulo 3. Enseguidita, Primera de Juan, capítulo 3. Versículo número 18. Hijitos míos, dice Juan, el apóstol amado, el que se recostaba a un costado de Jesús y escuchaba las palpitaciones de Dios mismo. Hijitos míos, le dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como dice ahí, hijitos míos, no amemos de palabra, no solamente ni de lengua, no, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos, verso 19, que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hay una alabanza que dice, amémonos de corazón. ¿Sí o no? No de labios solamente, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Las obras no salvan, amén. ¿Cuántos dicen amén? Las obras no salvan, pero demuestran que hemos sido salvados. Demuestran esas obras que hemos sido salvados. Y la gente dice, wow, esa persona, ese hermano, esa hermana, ese señor, esa señora, si son cristianos, ellos actúan de verdad como personas que son de fe, cristianos verdaderos, que ayudan, aprueban o siguen, están luchando. Y no, hermano, como no solamente por decir que tenemos fe, pero no la estamos poniendo en práctica. Las obras, hermano, demuestran que hemos sido salvados. Podemos ayudar al necesitado, perdonar, servir con amor y vivir con integridad. El último punto, cuando la fe es real, hay un antes y un después. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la fe es real, hay un antes, el fulano de antes y el fulano de después, o la hermana de antes y el hermano de después. Entonces eso hace que nosotros haya un cambio radical. Y eso es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, esa misma fe que ha sido puesta en su corazón tiene que producir frutos, cambios, hermano, en la vida del nuevo creyente, de su corazón. Dice la palabra también en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque ha habido una fe que hermano, cada día está siendo transformada y está siendo aprovechada por el creyente. Volviendo a Santiago, ahí donde leímos el capítulo de nuestra base bíblica, capítulo 2, verso 26. Entonces, una fe sin obras, hermano, está muerta, ¿sí o no? O sea, no es verdadera. 2:26. Santiago 2:26. Ahora la pregunta es esta. Ponga atención. Usted respóndase, no diga nada, respóndase en su mente y usted analícese. La pregunta es, ¿mi fe está viva o está muerta? Como discípulo de Cristo,
¿Mi fe está viva o está muerta? ¿Mi vida refleja lo que creo? ¿Mi vida refleja lo que creo? ¿O nomás es pura apariencia? ¿Hay evidencia de una transformación también? ¿Habrá evidencia? ¿Me puedo ver cómo Dios ha transformado mi vida? Lo que yo era hace 10 años, 5 años, 15, 1 año, 2 años. ¿Hay evidencia de eso? Debería. Dios no busca solamente hombres y mujeres de muchas palabras, pero busca hombres y mujeres comprometidos con una fe viva que actúe y que sea transformadora. De esos anda buscando el Señor. Pero ¿dónde están? Esa es la pregunta. Amén. Hoy es el día, y aquí voy a terminar, para evaluar nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué posición está mi fe? Necesito evaluarla yo. Y si necesito arrepentimiento, es necesario, hay que hacerlo. Y también vivamos con una fe que impacte a otros. Que cuando el hermano o la hermana te vean, te digan, hermano, pero usted tiene fe. Y sí, hermana, tengo fe. Sí, hermano, tengo fe. Y sé que Dios me va a sacar adelante. La fe genuina, como la fe que tenía Santiago, ¿ustedes creen que ese hombre tenía fe genuina o no? ¿Sí o no? Yo creo que es uno de los personajes también que quiero ver cuando esté en el cielo. ¿Tú no, hermano? Ese Santiago era calidad. Y no le digo, no se daba tanto el taco de decir, mi hermano era Jesucristo. Al contrario, dijo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y les empezaba a hablar. Y el libro de Santiago vamos a ir poco a poco, hermano, estudiándolo después, otros capítulos, porque habla de muchas cosas, habla de cómo debemos vivir, cómo debemos de actuar. Era un hombre que, hermano, estaba empapado de la palabra de Dios. Era un hombre que, me imagino que leía los proverbios de Salomón. Era un hombre que estaba lleno de sabiduría, pero un hombre también que tenía un temor hacia Dios, hacia su Señor Jesucristo. Era un hombre que dedicó su vida. Y después también, hermano, a él lo mataron, pero era un hombre que era también dedicado a Dios, que vivían en una fe genuina, verdadera, que no andaban con cuentos, que se habían comprometido, que se habían dedicado a Dios y que al principio no creían en el mismo Señor, pero cuando Dios, hermano, impactó sus vidas, fueron hombres que dejaron todo por servirle al Señor. La fe genuina no solamente es creer en Cristo, tú que me escuchas ahí, sino hay que vivir como Cristo vivió. Alejados del mundo, alejados de la maldad, del pecado, de la vagancia, porque hoy es viernes y mucha gente dice, hoy es viernes, ya mañana no trabajo, que al cabo el domingo voy a la iglesia, me la paso tranquilo. Pero entonces, ¿dónde está la fe? ¿O somos del mundo o somos del cielo? Es la pregunta. ¿Sí o no? Ahí mismo Santiago, después dice adelante, dice, el que se constituye amigo del mundo, dice la palabra. Entonces la fe tiene que dar ese fruto grande. Como Rahab también dice, la que también habló la mujer Rahab, la ramera, dice que ella por fe escondió a esos espías y Dios la recompensó. Y de ahí viene también la línea, el lineamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por una ramera, imagínense, qué tremendo, pero Dios la honró. ¿Por qué? Porque fue una mujer con fe. No importa tus antepasados, lo que importa es que tengas una fe genuina y que puedas responder al momento que Dios te diga, hijo, necesito ver tu fe. Que nos diga ese día, Señor, necesito ver tu fe. Que nos pusieran, hermano, como unos rayos X, a ver dónde está la fe. Yo creo que salíamos reprobados todos, ¿verdad? Todos, dije todos, sí. Yo también.
Que Dios nos ayude. Así que no le escondamos la fe. Qué grande fue Abraham. Qué grande fueron esos hombres. Y ahí vaya, en su casa lea el capítulo 11 de Hebreos, y ahí están todos los que tuvieron fe, que se dejaron que los aserraran por fe. Dele, no hay problema, porque sabemos que tenemos una patria mejor que esta. Dele, por fe. Pero hoy la gente no quiere pagar ese precio de la fe. Cerremos los ojos, por favor. Aleluya.